Tenemos aquí nuestros delegados y delegadas de diferentes programas. Esperamos que lleguen mucho más, pero si no, pues grabaremos y habrá un espacio donde ellos podrán también poder volver a ver este espacio. Muchas gracias y bienvenida. Entonces, bueno, antes de comenzar, me presento brevemente. Me llamo Sara Velilla, estudio en la Universidad del Rosario, hago relaciones internacionales con un énfasis en antropología y actualmente pues soy y trabajo en MUNUR, soy SGA de Naciones Unidas. Ahorita vamos a ver eso qué significa, pero vamos a empezar con la presentación de comités especializados, que es la que nos reúne hoy. A pesar de que yo no soy SGA de especializados, pues igual les quiero explicar un poquito. Vamos con comités especializados. Créanme que esto les va a ayudar muchísimo, tanto logísticamente como académicamente. Si dejan de ver la pantalla, porfa, me interrumpen, que lo importante es que vean la presentación. Entonces vamos a empezar. Ustedes saben que en los modelos de Naciones Unidas, a pesar de que hay, o sea, se llaman modelos de Naciones Unidas, ya han evolucionado a incluir nuevas metodologías, nuevos temas, nuevas maneras de hacer comités. Y una de ellas pues son los comités especializados. Y los comités especializados para mí son los más divertidos porque son los que permiten más flexibilidad y más creatividad a la hora de plantearlos, a la hora de crearlos. Entonces, primero, entender qué es lo que son. Los comités especializados parten a partir del procedimiento con el que ustedes y yo estamos familiarizados, o bueno, al menos algunos de ustedes, porque asumo que puede que haya gente nueva, completamente nueva a este mundo. Entonces, para esas personas que son completamente nuevas a este mundo, los comités especializados parten del procedimiento de Naciones Unidas, es decir, de las mociones, como les decía, que todos conocemos, de debate formal, debate informal, tiempo de lobby, pero construyen a partir de ahí. Es decir, incluyen nuevas mociones, no se preocupen que eso lo vamos a ver ahorita. Incluyen procedimiento diferente, documentos diferentes. Y aún más importante, algo que hay que tener en cuenta es que no se encuentran dentro del organigrama de las Naciones Unidas. De pronto se les ocurre alguna organización internacional, algún foro internacional que no haga parte del organigrama de las Naciones Unidas. Los escucho o quieren que les explique qué significa eso. Queremos contarles que a la apuesta que le estamos haciendo a esta versión 2.0 de Monuch es un especializado y queremos hacerlo sobre mitos y leyendas. En el Pacífico colombiano hay muchos mitos. Eso hace parte de nuestra ancestralidad y si nos remontamos pues también a la diasporicidad. Entonces tenemos muchos mitos y leyendas y que nos conectan con el territorio. Y queremos llevarlos al espacio de comité para que sea un espacio desde nuestra realidad, desde lo que conocemos, para que también los delegados y delegadas vean que podemos debatir de situaciones o cosas o costumbres que son de nuestra cotidianidad y que las vemos tan normales que no pensamos que podemos profundizar un poco más al respecto. Entonces, además del comité que tendremos, que es sobre la resolución de Naciones Unidas que declara la trata de personas y la esclavitud como los delitos, el delito de lesa humanidad más grave de la historia. Ese es el otro comité que tendremos. Entonces vamos con mitos y leyendas. Te contaremos, ojalá que puedan venir a acompañarnos y lo conectamos con las fiestas de San Pacho que inician el 20. Entonces ustedes vienen, nos acompañan 18 y 19. El 20 estamos en la fiesta de San Pacho, que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad declarado por la UNESCO. Ok, gracias. Listo, ¿no? Perfecto. Sí, eso quería agregar, justo eso. S- Estos comités también se tratan de asuntos regionales, de asuntos históricos, de asuntos literarios, de asuntos también de las comunidades. Entonces, por eso son tan interesantes, porque salen de esta organización de las Naciones Unidas, que suele ser en lo que se enfocan los comités de Naciones Unidas, tal como ustedes van a organizar el de la resolución.
de la esclavitud como máximo crimen de lesa humanidad, esos comités se alejan de esos temas a veces tan estrictos y exploran otras ramas que también son muy académicas y también son muy importantes para las comunidades. Pero me parece muy interesante el tema y sobre todo muy innovador. Entonces, vamos a seguir. Em, Precisamente los comités especializados tienen diferentes tipos y pueden ser de diferentes tipos. En MUNUR acostumbramos, por ejemplo, en cuanto vamos a los colombianos, a tener un Senado, un Congreso. En este caso creo que en esta edición vamos a tener un Banco de la República. Entonces vean que si bien estos comités usualmente utilizan, no siempre, ahorita vamos a ver por qué, usualmente utilizan el procedimiento de Naciones Unidas normal, tratan temas que no son de la Organización de las Naciones Unidas. En este caso son temas colombianos. Los regionales, por ejemplo, la Unión Europea, la OTAN, la OEA, o los híbridos, que ahorita les voy a explicar cuál híbrido tiene MUNUR, son comités que ustedes dicen, eso está loco, o sea, esto mezcla de todo, tiene de todo. Puede ser, por ejemplo, un evento histórico que el comité trate de retomar, puede ser ni siquiera algo que haya pasado, sino un escenario hipotético. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Estados Unidos no hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial? Entonces, para que vean que si ustedes no quieren caber dentro de un molde a veces tan estricto como el de Naciones Unidas, pueden elegir un comité especializado que les deja explorar literalmente cualquier rincón del mundo y de la historia. Entonces ahora, si bien es importante hablar de lo académico, también nos pidieron que habláramos de nuestra propia experiencia, de cómo hemos enfrentado organizar una SGA de especializados. Entonces ahora vamos a explicarles un poco cómo funciona la SGA de especializados dentro del modelo. Entonces ustedes saben que los modelos de Naciones Unidas y MUNUR tienen, digamos, una jerarquía en cuanto a los cargos. Dentro de la rama académica tenemos al secretario general, que es la persona que la eligen y es encargada de elegir posteriormente todo el equipo para abajo. Él está asistido por un subsecretario académico y aquí es donde entra lo importante. Están los secretarios generales adjuntos, también llamados SGAs, y ellos son literalmente la cabeza detrás de cada comité. Ellos son los que desde el día cero se van a sentar y van a decir, bueno, estos son los temas de los que yo quiero hablar. Por ejemplo, quiero hablar de mitos y leyendas. También quiero hablar de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los SGAs son las personas que van a crear los comités y que posteriormente van a elegir al staff académico, pues que son las mesas de cada comité. Entonces, los secretarios generales adjuntos se eligen por tema, es decir, hay un SGA de especializados, hay un SGA de Naciones Unidas, hay un SGA de crisis, hay un SGA, en UNUR tenemos de responsabilidad social, por ejemplo. Entonces, lo que les digo, son las mentes detrás del modelo, las mentes académicas. Por ejemplo, yo soy SGA de Naciones Unidas y este año el SGA de especializados es Felipe Forero, seguramente darles una capacitación. Pero lo que les digo, a la hora de formar su modelo, lo importante es elegir un equipo que tenga, o sea, que tenga experiencia para su debido cargo, delimitar bastante bien las funciones, la división de trabajo es clave porque de verdad es tanto trabajo. Al final, el mayor trabajo ni siquiera es durante el modelo, sino antes del modelo, elegir los temas, elegir las mesas, hacerles entrevistas, eh, escribir las guías, corregir las guías. Entonces, lo que les digo, la división de trabajos teniendo en cuenta estos cargos son súper importantes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, otra cosa importante a la hora de organizar un modelo, pues es saber vender el modelo para que las personas vengan y se animen a participar, pues porque al fin y al cabo el modelo lo hacen los delegados. Uno puede tenerse el equipo, el mejor equipo, el más calificado, pero pues obviamente si no vienen delegados a nuestro modelo, pues los comités como tal no van a, pues no van a funcionar. Entonces, es importante saber construir y saber elegir temas de mis comités, pues que vendan y que sean interesantes. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues como desde varios puntos de vista. Lo importante, por ejemplo, es que cuando uno esté vendiendo un comité, uno tenga en cuenta que las otras personas tienen intereses.
no sé, está pegando, por ejemplo, mucho que la gente quiere practicar el inglés. Listo, entonces voy a hacer un comité en inglés, pero voy a elegir un tema que no sea tan difícil para que tal vez la gente se enfoque más en hablar en inglés y no tanto en un tema tan técnico, por ejemplo. Uy, o que ya quiero innovar y quiero hacer un comité en duplas. ¿Ustedes saben qué es un comité en duplas? ¿Alguna vez han ido a uno? ¿Alguna vez lo han visto? ¿Alguien sabe? No. Bueno, imagínense que un comité en duplas es cuando uno no va solo, sino que uno va en equipo y van dos personas al comité. Entonces, imagínense coordinarse con la mente de la otra persona, lo que la otra persona va a decir, lo que la otra persona va a negociar. Entonces, es otro tipo de innovación. Ese es el primer punto. Vender a los intereses personales de las otras personas. Si las otras personas quieren practicar inglés, si las otras personas quieren innovar practicando en duplas. Otra cosa que también puede vender mucho es venderles hacia las carreras que usualmente la gente estudia. Por ejemplo, en la universidad se suele vender a las carreras como derecho, relaciones internacionales, ciencia política, gobierno. O por ejemplo, en este caso de los comités especializados, cuando son comités extremadamente especializados. Por ejemplo, creo que este año hay un consejo ecuménico, eso es un consejo de todas las religiones del mundo, una persona que estudie las religiones, que estudie las lenguas modernas como Kevin, por ejemplo, pues le puede interesar mucho este tipo de cosas. Entonces, lo importante cuando ustedes estén vendiendo su comité es conocer a la otra persona, cuáles son sus intereses, cuál es la carrera que estudia y además, lo importante de vender estos comités especializados es venderlos como altamente técnicos. Como son especializados, dice su nombre, pues son temas, digamos, muy específicos, ¿cierto? Literalmente, la historia de las religiones, la historia de los acuerdos entre Israel y Palestina, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay que venderlos como comités que implican muchísima academia y pues muchísima investigación. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Listo. Gracias, gracias. Ahorita voy a hacer preguntas porque por ahí me contaron que estamos haciendo una dinámica de preguntas. Entonces, para que estén atentos. Listo. Entonces, siguiendo en la línea de organizar un modelo, lo importante es cuando yo esté imaginándome mis comités, o sea, pónganse como si ustedes fueran un SGA. Cuando yo estoy imaginando mis comités, ¿cómo idear comités que primero sean innovadores, pero que también sean muy rigurosos académicamente? Entonces, lo primero, y ese es mi tip personal, es siempre propongan algo que les guste. Siempre, siempre, siempre. Porque probablemente también les toque trabajarle a la guía, probablemente les toque estar bastante en el comité, ayudar a las mesas. Entonces, si eligen algo que no les gusta, pues al fin y al cabo va a ser un proceso un poco tortuoso. Entonces, ese es mi primer tip. Lo segundo es preguntarse, bueno, ¿qué han hecho ya otros modelos? Entonces otros modelos han hablado de, no sé, de la invasión de Rusia a Ucrania, otros modelos han hablado de también la invasión de Estados Unidos o la intervención de Estados Unidos en Venezuela, no sé, listo. Entonces de eso ya no quiero hablar, voy a buscar otras cosas. O voy a coger cosas de las que se han hablado, pero voy a explorar nuevas aristas. Por ejemplo, eh, violaciones de derechos humanos en, no sé, en algún campo de refugiados, en vez de hablar de la crisis migratoria, cosas así. Y lo más importante cuando uno está planteando un comité es qué tan posible es que la gente hable de esto, ¿cierto? O sea, lo que les he dicho, estos son temas muy técnicos, pero tampoco podemos poner a la gente a hablar, por ejemplo, de, eh, no sé, digamos que quiero hacer un comité sobre aviones de guerra. Ah, no, listo. ¿Cuál es el mejor sistema de motor para los aviones de guerra y que sea amigable con el ambiente? Uf, ese es un tema súper difícil. O sea, muy pocas personas realísticamente conocen o les interesa cómo funciona el motor de un avión, por ejemplo. Entonces, ese sería un tema menos viable. En cambio, si yo me voy a buscar temas más viables, que sigan siendo altos académicamente, pero que sean más fáciles de investigar, pues eso ya sería otra cosa. Y aún más importante, pues que, por ejemplo, si tengo 2 días de modelo, que mi comité se pueda organizar en 2 días. O sea, que la gente tenga tiempo de hablar del tema en 2 días. O sea, si yo hago un comité violaciones de derechos humanos en Asia, pues imagínense, es un tema muy poco delimitado, son solo 2 días para debatir.
qué tipo de violaciones de derechos humanos, en qué periodo histórico, en qué país. Entonces, la viabilidad y la delimitación de los comités cuando ustedes los estén organizando son claves. Bueno, chicos, voy a hacerles unas preguntas. Quiero que después de lo que llamamos de la presentación me digan tres personas. Piensen en un comité especializado, el que quieran, ya sea, por ejemplo, del estilo de mitos y leyendas, o un comité histórico, o militar, o regional. Quiero que me den ideas y las vamos revisando. ¿Quién quiere empezar? Les doy una idea. Por ejemplo, muchos comités especializados son organismos regionales que no hacen parte de las Naciones Unidas. Dale, Kevin, dale, dale. Buenos días, mi nombre es Snyder. Me gustaría como indagar más sobre la tecnología, pero en el aspecto de si nosotros somos productores de tantos minerales que se utilizan en la construcción de los dispositivos como el coltán, el oro y entre otros, ¿qué tan viable resultaría ser que en Colombia también se empezara como a manufacturar ese tipo de tecnología, computadores? O sea, sería como una propuesta que a mí en lo personal me gustaría trabajar. No, Snyder, muchas gracias por eso. Sí, total, total. Y por ejemplo, si te gustaría enfocarlo en Colombia, podrías hacer una sesión del Senado que se dedique a debatir la viabilidad, por ejemplo, de minar este tipo de materiales y de convertirlos, o incluso podrías organizar un Colciencias de 2 días de debate pues, también que se dedique a debatir el desarrollo tecnológico en Colombia utilizando los minerales. Creo que es una muy buena idea. ¿Alguien más? Al menos una más, una más. Piensen en lo que quieran. Literalmente, especializados es una hoja en blanco. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Ok, buen día, mi nombre es María Camila, soy de Lenguas Modernas del octavo semestre y pues lo que quería, pues el tema que quería como plantear podría ser como la medicina ancestral sigue como prevaleciendo pues hasta la actualidad o por decirlo así, que como seguir como teniendo esa costumbre y que no se pierda a través de los años, cómo nos ayuda, cómo influye en nuestra comunidad o en general. Ok, perfecto. Me parece chévere. Gracias, María Camila. También me gusta mucho que hagas lenguas modernas. Me parece de verdad una carrera excelente. Y bueno, Kevin había levantado la mano, ¿no? Sí, yo levanté la mano. Quería hablar sobre cómo se reconstruyó Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial. Súper chévere. También me parece muy chévere. Ok, eso está muy bueno. Ojalá lo puedan hacer algún día. A mí siempre me ha gustado mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, miren, literalmente, aquí ustedes acabaron de utilizar tres niveles de análisis, como decimos nosotros los que estudiamos relaciones internacionales. María Camila habló más, por ejemplo, desde la comunidad y desde lo regional. Entonces, antes Neider habló algo a nivel de Colombia. Y luego Kevin se fue a algo histórico, algo internacional. Y pues miren que eso evidencia que los especializados pueden hablar de literalmente cualquier cosa, desde un asunto comunitario, de la salud comunitaria y de la historia de la comunidad, hasta algo de Colombia, de la legislación colombiana, de lo que está pasando en la actualidad en nuestro continente, hasta algo que pasó literalmente cuando ninguno de nosotros había nacido. Entonces, por eso, los especializados son muy, muy chéveres. Espero que alguna vez puedan materializar sus ideas. Me gusta mucho. Entonces, bueno, vamos a seguir. Recuerden, si tienen preguntas en cuanto a lo logístico, también me pueden decir. Bueno, entonces, este es más o menos el proceso bajo el cual uno pasa siendo SGA o siendo parte del equipo que organiza un modelo, no solo en la SGA especializados, sino en general en cualquier otra SGA. Lo primero es lo que estábamos haciendo ahorita, es escoger un área de conocimiento. No necesariamente tiene que ser un comité inicialmente como yo quiero hacer una Unión Europea, sino
por ejemplo, lo que está diciendo María Camila, me gusta más este tema y luego vemos en qué comité se puede discutir, eso es muy importante, pero planteamos primero el área de conocimiento o el tema. También si queremos podemos utilizar casos de estudio. Miren, por ejemplo, lo que dijo Kevin, él dijo, bueno, la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, específicamente Alemania, porque pudimos haber escogido otras, Francia, Reino Unido, entonces es importante. Bueno, los temas están. Y luego está el staff. Ahorita vamos a hablar de qué es lo que hace a una mesa, una gran mesa o una mesa muy buena potencialmente. Y finalmente, pues el proceso de selección. Ahora, el proceso de selección del staff, usualmente en UNOR, pues tiene varias etapas. Les mandamos un formulario al staff, a las personas pues que se quieran lanzar a hacer mesa, ellas lo llenan, dicen como, bueno, a mí me gustaría hacer mesa de este y de este. Y luego ellos asisten a unas entrevistas. En las entrevistas les hacemos preguntas tanto académicas, es decir, si ellos se inscribieron a un comité del cambio climático, pues nada, tienen que saber un poquito de qué es el cambio climático, qué impactos ha tenido, en qué lugares del mundo. Y también preguntas procedimentales, es decir, una mesa básico tiene que manejar el procedimiento. Ustedes saben qué es un debate formal, qué es un debate informal, qué es un tiempo de lobby, cuál es la primera moción con la que se abre un comité, con qué moción se suspende el debate. Y finalmente, aún más importante, y también, al menos desde la SGA, que yo junto a mi compañera, que no está acá, pero que sí, estamos formando, pues que el staff, antes que ser staff, también sea un ser humano que entienda que estamos aquí, pues debatiendo y estamos aprendiendo. No necesariamente solo un concurso, no es necesariamente solo una rivalidad, una competencia, sino que estamos construyendo ideas y vinimos aquí, pues a literalmente a practicar para el futuro. Entonces, un staff humano, una mesa humana, diplomática, constructiva, pues creo que es lo ideal y siempre será lo ideal. Entonces, ahora sí, vamos a como características más específicas de cómo escoger el staff. Lo primero es la experiencia que la persona haya tenido, las mesas, ¿cierto? O sea, yo soy el SGA y yo estoy escogiendo quiénes quieren ser mis mesas. Pues usualmente se prioriza a personas que ya hayan ido a simulaciones, personas que ya hayan ido a modelos, e incluso si ya han sido mesa, pues es mucho más importante. Eh, Algo que podemos anotar para cuando ustedes organicen la simulación es que a veces o muchas veces se les da capacitaciones extra a las mesas para que, pues antes del modelo, para que vengan súper preparadas. Entonces uno como SGA dice, listo chicos, antes del modelo vamos a reunirnos una vez al mes, una hora para revisar pues el procedimiento. Entonces ustedes lo hacen, lo organizan y pues eso le da mucha más seguridad a las mesas, les da a ustedes control y al fin y al cabo pues les sigue dando experiencia. Lo segundo es la comunicación y el trabajo en equipo. Entonces, cuando uno está eligiendo una mesa, lo que les digo, idealmente es identificar a una persona pues que primero esté dispuesta a construir junto a uno, porque si bien pues viene en escalafón, pues todos somos estudiantes y tampoco uno está en la facultad de mandar a alguien, sino de construir juntos y asumir que yo soy la SGA y que bueno, que yo tengo mis ideas y que espero que las mesas las ejecuten y que estén dispuestas a escucharlas y que yo también, por ejemplo, esté dispuesta a recibir un comentario de una mesa que diga, hey, SGA, tal vez creo que esto lo podríamos hacer diferente. Entonces es un completo trabajo en equipo y es una construcción siempre dar retroalimentación y recibir retroalimentación. Y algo muy importante de las mesas, que es lo que les decía, es que sean mesas que consideren a todos los delegados y que califiquen a los delegados pues por igual, que no haya favoritismos, que no haya ventajas o desventajas, pues porque nada, para la organización del modelo y para cómo se sientan los delegados, pues no es lo ideal. Ahora, como un tip personal, otra cosa que es importante para las mesas es pues tener un conocimiento muy multidimensional, es decir, de muchos aspectos, que no solo sea, por ejemplo, de Naciones Unidas, sino que tenga conocimientos especializados también, que sepa cómo calificar el tiempo de lobby, que sepa cómo calificar los argumentos, que sepa el tema, que sepa el procedimiento, que sepa de la diplomacia, que sepa de la historia del comité, entonces eso es súper importante. Bueno, eso ya lo vimos. Ahora,
¿Cómo hacer las guías? La verdad es que ese es el paso más difícil o más largo de toda la creación de su SGA, de su modelo. Las guías, ustedes saben, pues son los documentos como base del comité, son los documentos que van a guiar al delegado a qué se puede hacer dentro del comité, qué no se puede hacer dentro del comité, qué partes del tema voy a debatir, qué partes del tema no voy a debatir. Entonces, es muy importante que ustedes o sea, los que van a escribir las guías son las mesas, pero los SGAs, como son los jefes de la mesa, pues son los que la van a revisar y la van a editar. A veces las mesas no les van a escribir nada. A veces les van a escribir algo que puede que no tenga mucho sentido o a veces van a escribir una gran guía. Eso depende muchísimo de la mesa. Por ejemplo, nosotros en este momento en Munur estamos editando los últimos detalles de las guías para que las publiquen el 1 de julio, por ejemplo. Entonces, bueno, sí, lo que les digo, ¿cómo hacer las guías? Es es todo un arte, pero lo importante, y creo que lo que se les tiene que quedar es que la guía tiene que ser una herramienta para delimitar el tema, delimitar el poder del comité, delimitar el tiempo en el que toma lugar el comité, es decir, toma lugar en el presente o toma lugar entre el 2016 y el 2020 o durante la Segunda Guerra Mundial, en qué lugar geográfico también. Y finalmente, lo más importante es que toda la información que está en la guía no debería ser de adorno, sino que debería ser información importante para que el delegado pueda iniciar su propia investigación. Entonces, una guía no es necesariamente lo que les digo, un texto poético o un texto lindo o un texto inspirador sobre el tema, sino literalmente una herramienta y literalmente una guía. Tampoco es el otro extremo en que se vuelve un escrito completamente académico que tiene un montón de citas, que tiene 120 páginas, pues porque no es probable que se lo lean y también porque lo que les digo, lo importante es guiar al delegado para que él mismo empiece su propia investigación. Algo muy importante de las guías es que las guías dejan claros ciertos conceptos difíciles del tema, eso sí es muy importante, y también al mismo tiempo, por ejemplo, al final de las guías hay secciones en donde ustedes pueden hacerle preguntas guías a los delegados para guiar sus investigaciones. Es decir, ustedes mismos, porque eso ya va en gustos, deciden la estructura de la guía. Por ejemplo, les gustaría que tuviera un glosario o creen que el glosario pues es una redundancia o es innecesario. Hay temas que lo ameritan, hay temas que no lo ameritan. Creen que un contexto histórico es importante, creen que un contexto económico también es importante, uno cultural, uno político, uno tecnológico, o bueno, el tecnológico tal vez en este tema que me estoy imaginando no. Entonces, bueno, ustedes pues juegan con eso. De cualquier manera, ¿saben qué? Si quieren vemos rápidamente una guía de Munur, yo se las muestro. Listo, chicos, ¿me pueden confirmar con el pulgar o algo si están viendo la guía? Listo, perfecto. Entonces, bueno, esta fue la guía que hicimos el año pasado para un comité de Naciones Unidas. En inglés es la Comisión para la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Estén especializados, pero pues la guía es muy parecida. Entonces, bueno, vamos a saltarnos las cartas de bienvenida. Y ahora sí. Entonces, primero, la primera parte y lo más importante de una guía, tanto de Naciones Unidas como de especializados, es sobre el comité. Sobre el comité va a hablar de la introducción del comité, es decir, quiénes componen al comité. Por ejemplo, aquí habla de estados africanos, estados asiáticos, estados latinos y de América Central, de Europa y así. Entonces, ¿quiénes son los que componen al comité? En el caso de los especializados, por ejemplo, oigan, ¿saben qué? Busquemos mejor uno de especializados. Ah, bien. Sí, ese es bueno. Este es bueno. Para que ustedes full la experiencia de especializados. Listo. Ese es el Comité Internacional del Sahara Occidental. Un contexto breve, el Sahara Occidental es un territorio en África que quiere ser un territorio y un estado autónomo,
pero actualmente está ocupado por Marruecos y sufre de una gran diáspora de refugiados. Entonces, bueno, listo. Entonces, como les decía, aquí en la introducción al comité, me van a contar un poquito de qué es lo que voy a debatir, el tema, quiénes son las personas, en este caso, que hacen parte del comité. Es decir, si las delegaciones que yo voy a entregar son presidentes, o son ministros, o son estados, o son personas del común, también puede ser. Entonces, ustedes aquí en introducción del comité, pues van a escribir eso. En historia del comité, van a contar cuándo se fundó el comité, o cuándo fue la primera reunión de estas personas, en el caso de que no sea un comité, eh, qué fue lo que llevó a la reunión, las motivaciones históricas o las necesidades históricas. Es como literalmente dar un contexto histórico para que la gente entienda por qué es importante el tema actualmente. También pueden hacer un inciso de cuáles quieren que sean los objetivos del comité, tipo, la mesa quiere que hayan documentos, que hayan diferentes tipos de documentos, que esto se debata, que esto no se debata. Lo que les digo, las guías no tienen una estructura fija y sobre todo están muy atadas a los gustos tanto de las mesas como de los SGAs. Otra cosa importante es la competencia del comité. La competencia del comité es importante porque aquí es donde ustedes van a delimitar cuáles son las facultades, cuáles son las funciones del comité. Es decir, su comité puede crear leyes obligatorias o más bien hacer recomendaciones. O su comité solo se reúne para hacer un comunicado de prensa o se reúne para hacer recomendaciones al gobierno. Eso es la competencia del comité. Y ya a partir de acá se habla del tema y no del comité. Entonces, es lo mismo. Un poquito de contexto histórico del tema, pueden hacer contexto político, lo que les decía, pueden hacer contexto cultural, contexto económico, contexto social. Algo importante de sus guías es nunca, de verdad, el mismo consejo personal que les di ahora, no es necesario que escriban cosas para que se vea linda y como que llene de información y que se vea un montón de páginas. Lo importante es que la información sirva para guiar y para iniciar una investigación. Bueno, vean, contexto económico, contexto militar, es que es un tema muy multidimensional. Ahora, cuando se hablan de la situación actual, ustedes dan lo necesario para debatir actualmente. Es decir, yo les expliqué el contexto histórico, les expliqué el contexto social, les expliqué el contexto cultural. Ahora, en el contexto, en la situación actual, ustedes van a hablar de lo que está pasando y cuáles son los problemas que queremos solucionar. O ni siquiera los problemas, los dilemas que queremos discutir, las acciones que queremos revisar que se han hecho en el pasado, pero es lo que está pasando ahora. Actores relevantes no es obligatorio, pero es un complemento importante. Entonces, por ejemplo, miren que aquí se habla de Marruecos, se habla del Frente Polisario, que son los representantes de Sahara Occidental, y bueno, así. Pero ya saltando todo esto, les quiero mostrar, bueno, esto lo vamos a ver después. Listo. Estas son las preguntas guías que les quería mostrar. A pesar de que ustedes ya escribieron una guía súper larga, lo ideal al final de la guía es incluir unas cosas que se llaman karmas. Q-A-R-M-A-S, karmas. Los karmas son preguntas guías para la investigación del delegado. Ustedes no las tienen que responder en la guía, tranquilos, sino que sirven pues para que cada delegación, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que busca el comité, de acuerdo a su historia, pues la responda y llegue mucho más preparada al comité. Entonces, por ejemplo, este. ¿Qué papel deben jugar las potencias internacionales en la resolución del conflicto del Sahara Occidental? Por ejemplo, si tú le haces esta pregunta al delegado de Estados Unidos, va a responder muy diferente al delegado de Rusia, y por eso los cuernos son importantes. Bueno, chicos, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahora? Mi pregunta es,
Muy buenos días, mi nombre es Nilson. Mi pregunta es cómo protegemos esta guía con respecto al sesgo que se pueda tener en un tema en específico. Uf, muy buena pregunta. Es muy buena pregunta y sobre todo es importante para temas que se habla mucho en especializados. En especializados se habla mucho, por ejemplo, de las religiones. Y hablamos de religiones de las cuales, por ejemplo, nosotros no somos practicantes o conocemos desde un punto de vista académico. Yo creo que lo importante en este caso es investigar muchísimo del tema e identificar las matices del tema que suelen ser más polémicas o las que suelen ser menos conocidas académicamente por la gente. Entonces, creo que voy a dividir mi respuesta en tres partes. La primera, entonces, si identificamos temas polémicos, voy a tomar un ejemplo de una guía que hicimos el año pasado sobre, bueno, que hablaba en parte del Islam, de los musulmanes. Entonces, si hablamos de temas polémicos, por ejemplo, una parte, entre comillas, polémica o que la gente habla mucho de los musulmanes es, por ejemplo, los yihadistas. ¿Ustedes saben quiénes son los yihadistas? Listo, sí. Entonces, para los que saben, sí, pero para los que no saben, los yihadistas son algunas personas que interpretan como algunas partes del Corán, que es el libro sagrado del Islam, de una manera radical y los lleva, por ejemplo, a inmolarse o pues a cometer ciertos actos que dañan a otra gente. Pero eso es literalmente una facción súper limitada del Islam y que, según personas que practican el Islam, lo interpretan de una manera incorrecta. Entonces es un tema polémico. Entonces, como es un tema polémico, yo podría elegir no discutirlo en la guía, porque primero yo no soy musulmana y segundo, pues tampoco he estudiado el Islam durante mucho tiempo. O investigarlo e incluirlo, pero asegurarme de haberlo investigado muy bien. Y para eso hay otra cosa, y es que chicos, como somos las de Naciones Unidas, ustedes siempre pueden escribirle a una persona que pertenezca a la comunidad, a una persona que sea un académico o una académica, a un profesor, le escriben un correo como, hola, ¿cómo estás? Estoy escribiendo una guía de Naciones Unidas y me gustaría hacerte esta pregunta para aclarar este tema, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Entonces, creo que de esa manera, al nutrirse de diferentes perspectivas, por ejemplo, de una persona que sí pertenece al Islam, de un profesor que ha estudiado el Islam, de lo que yo he leído en Internet, pues pueden construir una guía que literalmente sea una guía constructivista, es decir, que tenga diferentes perspectivas sobre un tema que pues puede ser polémico y para no dañar a las personas de las que estamos debatiendo, es decir, para que no sea una guía, por ejemplo, irrespetuosa con el Islam o con los musulmanes? Entonces es una muy buena pregunta. Si dudan, yo digo, si dudan y dicen como, no, el tema es muy difícil de tratar y podría generar polémicas, creo que lo más seguro siempre es entonces no es un buen tema o hay que evadir ciertas aristas que son muy dolorosas y requieren, por ejemplo, hablar de cosas que tal vez no se han tramitado en la sociedad, cosas así. Em, pero lo importante es leer mucho de diferentes fuentes, es preguntarle a las fuentes primarias, a la gente que lo ha vivido. Yo creo que más o menos eso. Em, Nilson, ¿está bien la respuesta o quieres que ampliemos? Sí, está bien la respuesta, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, bueno, seguimos. Cuando estemos haciendo un comité especializado, aparte de todo lo que les he contado, estos sí son los protagonistas que hay que tener en cuenta para organizarlo. Primero, lo que les digo, el procedimiento. Piensen a los comités especializados como si fuera un cuadro de pintar blanco y no hay ninguna línea que ustedes tengan que seguir. Lo que les digo, ustedes pueden hacer ese comité como a ustedes se les dé la gana, literalmente. Es decir, yo quiero un procedimiento meramente de Naciones Unidas o quiero un procedimiento de Naciones Unidas con algunas mociones de crisis,
O incluso me quiero inventar mociones, como moción para hacer una entrevista al delegado, moción para hacer una rueda de prensa a todo el comité. Entonces, cuando ustedes estén especificando el procedimiento, piensen en eso. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de Kevin, de la Segunda Guerra Mundial. Yo, como es Alemania reconstruyéndose después de la Segunda Guerra Mundial, podría ser interesante tener un procedimiento de Naciones Unidas, pero también un procedimiento de crisis. Es decir, que yo misma pueda mandar directivas que quiero que se cumplan, como, no sé, yo soy de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos mandará algunos, no sé, 2 billones de dólares, 3 billones de dólares a cambio de que Alemania lo apoye en tal y cosa. O a cambio de quedarse con Alemania Occidental. Tin. Entonces sería interesante mezclar esas dos cosas. O si ustedes solo quieren que, por ejemplo, sea un espacio diplomático donde la gente converse y hable, pues puede tener solo, por ejemplo, procedimiento de Naciones Unidas. Si no les ha quedado muy claro, tranquilos, ahorita les voy a mostrar el ejemplo que tiene Munur de especializados, que junta 3 tipos diferentes de procedimiento. Es muy loco. En cuanto a las mociones, cuando ustedes estén escribiendo la guía, es importante que ustedes, digamos, expliquen si hay mociones diferentes, si hay mociones nuevas. Por ejemplo, en crisis hay una moción que se llama moción para crear moción. Entonces, si ustedes quieren incluir esa moción, es importante que la escriban, que la expliquen. Em, entonces, sí. Y finalmente, ya les voy a mostrar los documentos. En Naciones Unidas, ustedes saben que los documentos, pues, suelen ser muy estrictos, tienen un formato muy estricto. Em, pero en especializados, si ustedes quieren que el documento final de su comité, literalmente, sea un poema o una canción, pues ustedes pueden hacerlo. Pero lo tienen que especificar y lo tienen que explicar en la guía, como, bueno, el documento final será em, un poema que tendrá 5 estrofas, tendrá que hablar de esto y tendrá que hablar de esto y esta otra cosa, pero es posible. Ahora les voy a mostrar, ya para finalizar, em, el comité estrella de Munur para que ver eso mejor. Listo, Novat Vetera. Listo, chicas, les presento Novat Vetera, que es el comité que siempre aparece en todas las ediciones de Munur, pero tiene algo particular, y es que ese comité tiene 3 tipos de procedimiento diferentes. Imagínense, tiene 3 tipos de procedimiento diferentes. Cada día tiene un procedimiento diferente. Es que es un comité súper loco. Entonces empezamos en el día 1 con procedimientos tradicionales. Entonces, bueno, aquí nos explican qué reglas protocolares básicas de los modelos de Naciones Unidas y no sé qué, no sé qué. El primer día no se necesita muchas acciones, sino que presentan sus posturas. Entonces, por eso el procedimiento de Naciones Unidas pues es mucho más útil porque no hay que hacer nada, sino solo decir mis posturas, tal. Luego pasamos al otro día y es procedimiento crisis, o sea, algo completamente diferente. Entonces aquí ya hay directivas, hay acciones, hay planes públicos, hay planes privados, y aquí es el día en donde, por ejemplo, se espera que la gente haga más cosas, en donde se mueva el comité, en donde haya actualizaciones, como es una guerra. Y después de este día llega la mesa de negociación, que después de haberse peleado primero con palabras y luego con acciones, en la mesa de negociación tiene un procedimiento especial porque es una mesa de negociación. Nos explican que hay resoluciones, trabajo colaborativo, puede haber discusión en grupos pequeños bilaterales o multilaterales y bueno. Y finalmente, después de que nos explican el procedimiento, en la guía nos explican el tipo de documentos. Entonces, por ejemplo, nos dice, hay un formato libre, puede ser ensayo, manifiesto, carta diplomática, extensión. En la segunda jornada nos explican las directivas de crisis, las directivas privadas. Y en el tercer día nos dan una estructura como ya mucho más fija. Preámbulo, parte resolutiva, reacción colectiva. Ta, ta, ta. Vean, ahí está. Entonces, más o menos eso es lo que es Novat Vetera y eso es lo que más o menos son los comités especializados. Em, Creo que mi consejo es
váyanse siempre por un comité especializado. Yo soy de CGA de Naciones Unidas, pero los comités especializados literalmente te dejan hacer lo que tú quieras, siempre y cuando ustedes, lo que ya hemos dicho, crean que es viable, crean que va a vender, que no se ha hecho antes y sobre todo lo sepan construir muy bien, desde el tema hasta el procedimiento, hasta las personas que van a participar, hasta las guías, que son la corona final. Tiene que ser una guía súper, súper bien hecha. Entonces, sin más que decir, ¿tienen alguna otra pregunta respecto a los comités especializados? ¿Tienen alguna idea de algún comité especializado que ustedes digan como, uff, esta me gusta mucho, pero la quiero refinar? A ver, Kevin, cuéntame. Bueno, yo tengo dos preguntas. Al inicio se hablaba de que los especializados no tenían un organigrama. Es Sí, decir, hay un tema de relevancia que se está debatiendo en este momento y hay una situación que está pasando, la guerra de Irak. ajá. Y es necesario que se aborde el tema que estamos tratando de inmediato y toquemos el tema de la situación que se enfrenta ya Irak de la guerra. O sea, ¿en qué sentido? Como, Es decir, digamos, estamos tratando un tema y sí. como se está presentando una situación de orden mayor, pues digámoslo así, entonces Ujú. tenemos que abordar ese tema de inmediato o continuamos con el tema que ya estamos abordando aquí, digámoslo así. No, no, no. Puedes continuar con el tema que estás abordando aquí y así. O sea, por ejemplo, si hay algo mayor, por ejemplo, Irán o que, por ejemplo, China le declara la guerra a Taiwán, pues no lo tienes que abordar. Puedes seguir abordando lo que habías planteado inicialmente. Porque, digamos, los comités especializados, pues, a no ser que ellos mismos lo digan, como que en la guía diga, como si pasa algo en el mundo, se tiene que discutir sobre eso, pues siempre se van a limitar al tema que se planteó inicialmente. Cuando hablamos del organigrama, como decía en la presentación, es que estos comités no están dentro del organigrama de las Naciones Unidas. Si me das un minutico, les muestro brevemente el organigrama de las Naciones Unidas, que es súper grande, pero técnicamente es este. Ahí lo están viendo, ¿sí? Listo, perfecto. Entonces, el organigrama de las Naciones Unidas son todos los comités de Naciones Unidas. Entonces, tenemos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, y dentro de esos cinco, seis órganos principales, parce, hay un montón de comités. ONU Habitat, la PNUD, CEPAL, ACNUR, UNODC, UNCTAD, son demasiados. Todos esos son los del el organigrama de las Naciones Unidas. Entonces, cuando hablamos de especializados, para generalizarlo, es como especializados es todo lo que no está acá. De eso hablamos de organigrama. Perdón si el término como que tal vez lo utilice mal, pero ¿sí entiendes esa parte? Listo, Kevin. ¿Tenías otra pregunta? Sí, la otra es, ya finalizando, se hablaba de una moción que no la había escuchado, crear moción. Sí. Esta únicamente para crear mociones válidas y relevantes al tema, ¿cierto? Ok, claro, es una muy buena pregunta. Pues mira, esta moción es mucho, mucho más común en crisis, ¿cierto? O sea, es una moción que siempre está en crisis, pero como especializados puede robarse los detalles que necesite de los procedimientos de crisis de Naciones Unidas o crear sus propios procedimientos. La moción para crear moción, sí, es usualmente para mociones pertinentes, ¿cierto? Volvamos al tema de... mm, pensemos. Listo. Creo que Snyder había hablado de los minerales. Entonces, si estamos en una discusión del Senado, yo voy a decir, y si en la guía lo permite, moción para crear moción. Sí, delegado, ¿cuál moción? Mesa
La delegación quiere crear una moción para entrevistar a las empresas multinacionales que extraen minerales. Sí, delegado, esta moción está en orden. Listo, mesa. Entonces, moción para entrevistar a una multinacional que extrae minerales. Lo que les digo, el procedimiento especializado es muchísimo más flexible, porque en este caso es una moción que no se podría hacer en Naciones Unidas. O sea, en un Consejo de Seguridad yo no podría decir como moción para crear moción. Entonces, sí. Igual cuando tengan la capacitación de crisis, van a explorar muchísimo más cómo funciona y van a poder integrarlo a lo que ya saben de especializados. ¿Listo? Ok. Perfecto. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, de una, de una. Bueno, preguntaba orientada más como a la construcción de las guías. ¿Y Listo. qué tipo de información es válida para sustentar la posición de un país? Ok, perfecto. O sea, como tipo, ¿qué Las fuentes. recursos? ¿Cómo? Sí, recursos, fuentes. Listo, perfecto. Muy, muy buena pregunta. Bueno, nosotros creo que siempre utilizamos sobre todo artículos académicos, es decir, como artículos generados por las universidades, que suele haber un montón. O si ustedes dudan, fuentes oficiales del gobierno, que son las que terminan usualmente en gov, entonces son muy buenas. Am, Pueden utilizar buscadores como el de Google, Google Scholar. Si quieren, yo se los escribo aquí en el chat para que lo tengan presente. Listo. Ah, no se envió. Ah, sí, ya se envió. Google Scholar es un buen buscador para que ustedes puedan obtener como fuentes confiables y finalmente, mentiras, ya el gobierno de Trump quitó el sitio web que utilizábamos para eso. Pero hay sitios web especializados que reportan literalmente de cada país. Déjenme yo buscar si el de Estados Unidos sigue. Ah, listo, sí. Pueden utilizar el ex gobierno de Estados Unidos, porque ya Trump lo quitó. Tenía una cosa que se llama el World Factbook Archive. En español es como literalmente un diccionario de todos los países, en donde en cada página, porque es virtual, pues, pero en cada página te describía el sistema de gobierno, la política exterior, la economía, los problemas de cada país. El gobierno de Trump lo desactualizó y ya no se actualiza, pero igual existe el archivo de lo que era antes. Sin embargo, es una buena pregunta porque algo que uno puede hacer es hacer una cosa que se llama triangulación de información. Es decir, tengo varios recursos que dicen cosas diferentes, entonces pues me toca leerlos, informarme de otras partes, decir cuál de los recursos es como más confiable y también entra un poco en lo que preguntaba, creo que era Nilsson el que lo preguntaba, em, de no, pues de evitar los sesgos. Entonces, sí, en resumen, fuentes gubernamentales, artículos académicos, a veces de periódicos internacionales o de periódicos que se enfocan en la investigación, como también se los voy a escribir acá, como el New York Times, Washington Post, Telegraph, y todos esos pues los pueden encontrar en internet. Entonces yo creo que esas fuentes son buenas. ¿Tienen otra pregunta? Ok, buen día. Yo tengo dos preguntas. Mi nombre es María Camila, volví, repito. Entonces, la primera sería, es acerca de la guía que se tiene que pues, como crear. Si la guía tiene partes como irrelevantes, ya que usted nos había mencionado, que nosotros, bueno, uno, como el comité mismo digámoslo así, como que lo crea, pero si tiene partes irrelevantes que no tienen, pues, digámoslo así, nada que ver acerca del tema que está propuesto, ¿quién como que verifica o
o le podría decir, no, haga el favor y esto lo puede modificar o lo puede quitar? Listo. No, muy buena pregunta, María Camila. Pues eso depende de quién seas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si eres la secretaria general, tú lo puedes hacer. Puedes decir como, le vas a decir a tu SGA, que ahora acuérdate que el SGA es como el subordinado, el secretario general junto de especializados, y le vas a decir, hey, mira que leí la guía de tal comité y no me parece que esta información sea tan útil, creo que sería bueno que la elimines. Y si eres el secretario general adjunto y la quieres eliminar, pues le puedes preguntar al secretario general primero, a tu jefe, como, hey, vi esta información, no me gusta tanto, la quiero eliminar. Em, pero lo que te digo, usualmente hay un periodo después de que las mesas entregan el documento en donde los SGAs pueden revisarlas. Y cuando lo revisan es muy usual que borren cosas y que incluso las vuelvan a escribir, que vuelvan a escribir un párrafo, que lo reescriban, porque la edición de las guías casi siempre termina estando en las manos del secretario general adjunto del SGA. Entonces, sí. ¿Queda claro? Ah, sí. Y la otra Perfecto. pregunta sería como para aclarar, ¿la moción para crear moción solamente se utiliza en los comités especializados o puede ser en otro tipo de, el comité general, por decirlo así? Perfecto. Listo. Por ejemplo, en Naciones Unidas no se puede utilizar. Nunca, 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 nunca se puede utilizar. Porque lo que les digo, Naciones Unidas es un procedimiento mucho más estricto. Pero moción para crear moción se puede utilizar, por ejemplo, en crisis. Que lo que les digo, creo que la capacitación de crisis será próximamente y ya van a entender un poquito más de qué estoy hablando cuando digo moción para crear moción. Entonces, en resumen, en Naciones Unidas nunca, en crisis casi siempre y en especializados cuando lo necesiten. Si tú crees que tu comité lo necesita, se la puedes meter. Pero si dices como, uy, no, es que me da un poquito de miedo que la gente se enloquezca y que, por ejemplo, lo empiece a utilizar mal o cree un montón de emociones que no terminan utilizando, mejor no. Entonces, lo que te digo, en especializados cuando lo necesites. Listo. Muchas gracias. De una, de una. ¿Tienen otra pregunta? Buenos días, yo soy Aura María Palacios y me surge una pregunta debido a la que realizó mi compañero Schneider sobre el tema de las fuentes. Las Naciones Unidas como tal no son una fuente debido a que pues ellos tienen un secretario general y a través de eso se supone que quedaría registrado, consignado todo lo que ellos realizan como tal. Ah, no, es una muy buena pregunta, Aura. Sí, no sé cómo se me escapó, pero totalmente. Las Naciones Unidas son la fuente más confiable en cuanto pues a los modelos de Naciones Unidas y sobre todo porque lo que tú dices, por ejemplo, el secretario general genera un reporte anual de varios asuntos que traten las Naciones Unidas. Entonces, todo lo que tenga que ver con Naciones Unidas generado por la Biblioteca de Naciones Unidas, generado por la prensa de Naciones Unidas, es una fuente confiable. Gracias por la pregunta, total, se me había escapado. Ok. Si tienen una otra pregunta, pueden aprovechar, cero grave, ¿no? Listo, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, creo que, pues, más o menos eso sería todo. Fueron preguntas muy buenas. De verdad, espero que el especializados que están planeando de los mitos y leyendas, pues nada, le puedan meter bastante, bastante, bastante creatividad, innovación y que pueda salir un documento muy interesante. Y nada, de verdad, para nosotros siempre es un honor acompañarlos. Me parece brutal también el trabajo que están haciendo. Y nada, espero que les haya gustado especializados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir su valioso tiempo. Muchas gracias, Sara, muy amable. Nos diste de verdad más claridad de lo que tiene que ver todo el comité de especializados. Ya hemos visto esto varias veces en diferentes talleres, pero cada taller es totalmente diferente. La información que nos diste hoy no nos las habían dado antes, entonces ahí vamos como construyendo nuestros propios conceptos, partiendo de lo que ustedes nos han compartido. Y aquí estamos muy animados para seguir adelante, esa es la idea.
Te agradecemos mucho tu disposición, a los demás compañeros de la mesa directiva también, de la junta directiva. Y bueno, te dejo con la profesora Siris que va a despedir. Gracias, profesor Ascar. Sara, gracias por la forma tan didáctica como presentaste el taller del día de hoy, que lo hizo muy significativo y por eso fue también tan participativo, porque lograste conectarte también con esos miedos, con esas dudas, pero también con las ganas y la pasión que tienen nuestros delegados y delegadas de sacar este evento de la mejor manera con estos aprendizajes que estamos. Ay, no. Listo, ya los volví a escuchar. Es que se quedó congelado, pero ya los volví a escuchar. Entonces, un saludo muy especial y lo que hay es gratitud, pasión y muchas ganas, porque con procesos como estos, como el semillero de modelo de Naciones Unidas, estamos transformando realidades y reescribiendo la historia, nuestra historia. El compromiso es con el territorio, la gente y sin duda la transformación que generamos desde lo local con impacto global. Gracias, delegados y delegadas, por haber asistido. Profesor Ascar, que maneja además todo el tema de tecnología, es un experto, es una de sus pasiones. A ti y a toda la Junta también por acompañarnos. Un aplauso, por favor, para Sara. No, chicos, muchas gracias, en serio, y de verdad, me emociona mucho, mucho verlos aquí. Y nada, ojalá encontrarnos con Siris también en Munur, que nos habíamos encontrado el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado estuvimos. Sí, fue ya hace bastante, pero nada, de verdad, para mí es un honor verlos y creo que serán también grandes profesionales. Espero que esa herramienta que a mí me ha servido mucho también les sirva bastante a ustedes y ojalá encontrarnos un día. Entonces, nada, De eso muchísimas se gracias. trata. Chao. Chao, que estén muy bien, un saludo, chao, chao.